Vamos a continuar revisando Elogio de la locura, que es la obra más famosa del filósofo y teólogo neerlandés Erasmo de Róterdam. En el capítulo 42 dice: cuanto más ignorante es uno, tiene mayor presunción, mayor jactancia y más elevado concepto de sí mismo, y con todo encuentran imbéciles de su calaña que los admiren. Siempre ha abundado la ignorancia y la estupidez. El Eclesiastés dicta que el número de los necios es infinito. Cicerón aseguró que todo el mundo está lleno de estúpidos. Es por esto que los torpes suelen tener muchos admiradores, porque la inmensa mayoría es ignorante, y tanto el admirado cuanto los que lo admiran tienen eso en común, la ignorancia, y por esta razón ellos también tienen una autoestima elevada. Dijo Baltasar Gracián que ignorantes son casi siempre quienes exhiben su admiración hacia sí mismos. Por querer complacerse ellos de sí, viven una falsa felicidad. Estas personas se jactan de su apariencia y de sus logros, publicando y contando por doquier cada cosa que hacen, por muy insignificante que sea. De este modo creen ser felices, recibiendo aplausos de los demás. Con eso llenan su vacío. Prosigue Erasmo. Porque en la medida en que alguien es más ignorante, por eso mismo haya más admiradores, puesto que lo peor despierta siempre la simpatía de más personas, porque la mayor parte de los humanos está sujeta a la estupidez. En efecto, si no hubiera tanta ignorancia en el mundo, esas personas superficiales o vanidosas no tendrían muchos seguidores, o recibirían poca atención, y tal vez algunos recapacitarían y se darían cuenta de su necedad. Pero lo cierto es que, como dice, hasta tal punto es cosa agradable no saber nada, que los mortales hacen votos por librarse de todo, menos de la imbecilidad. En realidad, la ignorancia tiene que ver mucho con que las personas se sientan bien, el no saber, puesto que aquel que sabe y es consciente de las limitaciones de la condición humana nunca se daría demasiada importancia. Mas, como afirmó Nietzsche, abundan en la tierra los superfluos, la vida está echada a perder por tanta humanidad superflua. Por culpa de esta gente, los más estúpidos llegan a ser celebridades, y los fatuos, los más vacuos y huecos, son los más aclamados. Por desgracia, estos son dignos representantes de la inmensa mayoría, puesto que cada cual sigue lo que más se le parece, o lo que aspira a ser, o lo que querría ser. Sentenció Schopenhauer que, entre los hombres, los imbéciles y los ignorantes son los más buscados y más mimados en todas partes. Por esa razón, los más intelectuales, los más sabios, tienen pocos seguidores, algunos demasiado pocos o ninguno. Y ciertamente quien aspire a la sabiduría debería preocuparse cuando muchos lo siguen. Cuando al maestro de Diógenes el cínico, Antístenes, le dijeron muchos te alaban, él contestó, ¿pero qué he hecho yo? Él sabía que como abunda la ignorancia, que uno tenga muchos admiradores y reciba muchos aplausos es preocupante. Y es que los más sabios nunca han sido muy populares, porque afirma Erasmo, aunque tuviese yo 100 lenguas, 100 bocas y férrea voz, no podría exponer todas las formas de necedad, ni dar a conocer todos los nombres de la estupidez. La mayoría de gente no se identifica con los sabios, porque tienen poco o nada en común con ellos. No los comprenden y les parece muy complicado ser como ellos o imitarlos. En cambio, los cantantes, los actores o los deportistas son más fáciles de comprender y de imitar, porque se trata de aptitudes físicas que están al alcance de cualquiera. Empero, las aptitudes espirituales las tienen pocos, pues la gran mayoría está entregada a lo corporal y a lo material, y por ende admiran esas cosas. Dice, existe aquella clase de necedad que es con mucho la más placentera, en virtud de la cual algunos, cualquiera que sea el valor de una cosa que posean, se envanecen de ella, y no por ningún otro motivo que no sea por el de ser suya. Envanecerse de las cosas materiales, ufanarse de lo que se posee, o sea, presumir de lo que uno tiene fuera de sí mismo, es algo típico de la gente ignorante, que precisamente valoran mucho las cosas de fuera, porque tienen poco o nada por dentro, de modo que necesitan tener cosas exteriores, esperando recibir con ello elogios y la atención de los tontos. Y por esa misma razón admiran los lujos y las banalidades de los ricos y famosos actores o deportistas. Dice, ¿qué hay por otra parte más complaciente que la acción de dos mulas cuando se rascan una a otra? Y así parecen ser felices las personas, admirándose y felicitándose mutuamente por las cosas que tienen,
Cosas materiales, por supuesto, una ropa, un auto, una casa, cosas que puede tener cualquiera, incluso el malo. Eurípides advirtió que no se debe admirar aquellas cosas que los malos también pueden poseer. Platón sentenció que cuando en una ciudad son honrados la riqueza y los ricos, se aprecian menos la virtud y los virtuosos. Es por esta razón que casi nadie valora las virtudes, las cosas del espíritu, porque por todas partes se rinde culto a la materia, a las cosas de fuera. Así que dice, por consiguiente, si los imbéciles son los más satisfechos de sí mismos y los más admirados por todos, ¿quién será el necio que prefiera la verdadera sabiduría, que tanto trabajo nos cuesta adquirir, nos vuelve tímidos y vergonzosos, y por último encuentra tan pocos apreciadores? Ciertamente, si la vida se trata de divertirse y de reírse a carcajadas, sabiendo que la ignorancia facilita todo esto, y que la necedad y la estupidez lo propician, ¿quién no preferiría hacer todo esto, un imbécil, con tal de estar siempre contento, riendo, sin pensar, sin reflexionar? Porque, como sentenció Sófocles, en no reflexionar nada radica la vida más placentera. Es pensando, meditando, estudiando sin descanso como se adquiere sabiduría, y con ella viene la conciencia que hace que uno vea las cosas con seriedad y actúe con responsabilidad, lo cual ya no es tan divertido como cuando no se sabe nada. Y por eso los sabios resultan aburridos. Erasmo lo describe en el capítulo 37, diciendo: un hombre que ha gastado su infancia y su juventud en aprender conocimientos diversos, que ha perdido lo mejor de su vida en constantes vigilias, cuidados y fatigas, y que en el tiempo restante no ha gustado el menor placer. Un hombre siempre sobrio, pobre, triste, severo y duro para sí mismo, insoportable y odioso para los demás. Ahí tienes el bello retrato de un sabio. En realidad, el filósofo neerlandés se ha descrito a sí mismo, y aunque no fuera tan preciso, lo cierto es que para muchos la sabiduría es un sacrificio, al menos al principio, porque implica un gran esfuerzo para concentrarse y alejarse de muchos placeres materiales, y las tentaciones que pueden hacer que uno se desvíe del camino. Claro que para el necio esto es aburrido y no tiene sentido, y por eso Erasmo hace decir a la necedad en el capítulo 46, «Cuánto más plenos y eficaces son en cambio los dones concedidos por mí, que hago rebosar las mentes en una cierta ebriedad entre goces, delicias y éxtasis, y todo eso sin interés alguno, y no permito a ningún mortal quedar en absoluto olvidado de mi magnificencia. Yo, la necedad, soy la única que extiendo a todos, sin distinción alguna, mis preciosos beneficios». En efecto, la ubicuidad de la necedad es innegable. Ella está en todas partes, al igual que todo lo malo, mientras que lo bueno siempre es escaso. La necedad se enorgullece de conceder al ser humano un don tan preciado e indispensable para ser, entre comillas, feliz, que es el amor propio. Dice, llevan una vida feliz contando con tan agradable amor propio. Ni siquiera falta quien sea lo bastante estúpido para admirar a esa clase de brutos. Aquí se refiere a los artistas y a las celebridades, los cuales se tienen en mucha estima a sí mismos. Esto es en gran parte por culpa de los ignorantes que los llenan de aplausos y elogios. En el capítulo 44 señala que el amor propio, en efecto, no es otra cosa que el hecho de que alguien se lisonjee a sí mismo. Si esta misma lisonja va dirigida a otro, se tratará de adulación. O sea, cuando uno se elogia a sí mismo, ya sea con palabras o en el espejo, se trata de amor propio. Pero cuando se lanza ese encomio a otro, entonces es adulación. Baltasar Gracián aseguró que si te elogias a solas es locura, y si delante de los demás, locura doble. A este respecto, precisamente esta obra de Erasmo, Elogio de la locura, se trata de que la propia necedad se elogia en público, presumiendo de hacer felices a todos los mortales. Y una de las cosas que más agrada y hace sentir bien a las personas son las alabanzas, dice. Es ella, la adulación, quien levanta los ánimos más decaídos, alienta a los tristes, estimula a los abatidos, despabila a los lerdos, repone a los enfermizos, ablanda a los iracundos, concilia afectos y luego los mantiene. Es cierto que para levantar el ánimo la adulación puede ser muy útil, porque a todo el mundo le encanta recibir elogios, que los demás hablen bien de ellos. Sentenció Platón, el adulador, esa bestia cruel, esa plaga tan funesta, nos hace gustar algunas veces placeres no del todo insípidos. Esto es justamente la adulación, dar placer mediante las palabras,
decir algo agradable para hacer sentir bien. O sea, el objetivo es agradar, no decir la verdad. Por eso es reprobable, porque a menudo se usa para mentir, para engañar a otra persona y atraparla con alabanzas. Por eso sentenció Antístenes que es preferible la compañía de los cuervos a la de los aduladores, pues los cuervos devoran a los muertos, los aduladores a los vivos. La mayoría de personas no puede resistirlos, porque a cada cual le complace oír hablar bien de sí mismo. Así pues, de este don se jacta la necedad de haber otorgado a los seres humanos, dice en el capítulo 44. Ella hace en suma que cada uno resulte a sus propios ojos más satisfactorio y apreciable, lo cual supone ya una parte muy sustancial de la felicidad. Ella es, en fin, la miel y el condimento de toda relación humana. En efecto, sin hipocresía no podría funcionar el mundo, pues no solo las personas entre ellas no se podrían soportar, sino que tampoco se podrían soportar a sí mismas, porque para sentirse bien las personas necesitan ser hipócritas consigo mismas, engañarse creyendo ser lo que no son. La ignorancia resulta clave para ser, entre comillas, feliz. De lo contrario tendrían que meditar, reflexionar, y se enterarían de que no son tan instruidas, tan justas, tan correctas como creían ser, y se sentirían mal.